Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando este conversatorio que se denomina La Salud Primero, donde vamos a analizar la respuesta a la pandemia y las perspectivas. Realizamos un seminario hoy que se cumplen exactamente 6 meses desde que el 30 de enero de 2000 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote por un nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, y 3 meses después, el 11 de marzo de 2020, declaró la emergencia como una pandemia. En el mes de enero, Paraguay inició un proceso de preparación ante el inminente riesgo de introducción de casos, con la activación del Plan Nacional de Respuesta a la Pandemia a Virus Respiratorios 2020, en concordancia con las recomendaciones de la OMS en su Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para la COVID-19. Desde el inicio del brote y acompañando la evolución de la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus agencias, fondos y programas, viene acompañando al gobierno en sus esfuerzos para frenar la rápida expansión de la enfermedad de la COVID-19 y salvaguardar la salud de la población. Esto mediante varias acciones y activando un plan de respuesta en el que se está brindando asistencia técnica y financiera para la preparación del sistema de salud. También asistencia para garantizar la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. El marco de respuesta socioeconómico de las Naciones Unidas brinda respuestas a los nuevos desafíos que conlleva la presencia del COVID-19 en el país. Se diseñó utilizando la experiencia de las agencias, fondos y programas de la organización con propuestas de acción para enfrentar los efectos de la pandemia y complementar el acuerdo de cooperación entre la organización y el gobierno de Paraguay, que fue suscrito para el periodo 2020-2024. Los espacios de diálogo que inauguramos hoy tienen el objetivo de promover la reflexión y el análisis de los diferentes sectores comprometidos con la Agenda de Desarrollo 2030. Queremos compartir las propuestas de trabajo que la organización ofrece al país para apoyar la respuesta y recuperación de la pandemia y para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Iniciamos esta serie de conversaciones sobre la respuesta de Naciones Unidas a la pandemia con un tema central e ineludible: la salud. Para ello, nos encontramos en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, en Asunción, y contamos con la presencia del doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública y Bienestar Social, la senadora Velar, presidenta de la Subcomisión Bicameral de Reforma del Sector Salud, que integra la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, el dueño de la casa, el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS-OMS, y el señor Maja, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay. Y quien les acompaña, Rocío Galeano, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Queremos aclarar que si bien nos encontramos en el mismo salón, estamos siguiendo al pie de la letra las recomendaciones sanitarias y por el momento nos hemos sacado los tapabocas porque nos encontramos sentados a 2 metros de distancia. Este programa está siendo emitido por las redes sociales de las Naciones Unidas, en el Paraguay, YouTube, Facebook, Twitter, y también será retransmitido por Paraguay TV. Antes de iniciar la conversación con los panelistas, invitamos al señor Mario Zamaja, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas de Paraguay, a compartir sus reflexiones iniciales. Don Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras de inicio y por moderar este evento. Muy buenas tardes a todos y todas. Y un agradecimiento caloroso al ministro Julio Mazzoleni, a la senadora Blanca Velar y al colega representante de la OPS, el doctor Luis Roberto Escoto, por estar hoy con nosotros.
Sabemos, señor ministro, que son días de trabajo muy intenso y con grandes desafíos, y por lo tanto valoramos muchísimo su tiempo con nosotros en este conversatorio. Es un conversatorio que se realiza en el Día de la Amistad, y me alegra mucho en esta fecha tan significativa en el Paraguay estar con ustedes y con todas las personas que nos acompañan virtualmente. En todo el planeta, la urgente crisis sanitaria se está acelerando con impacto devastador en distintas dimensiones de la salud. Al mismo tiempo, ha creado una recesión global con niveles de récord de contracción económica, de desempleo, de privaciones, de incremento de la pobreza y profundización de las desigualdades, y en varios contextos una reducción del espacio de los derechos humanos. Los impactos humanos y socioeconómicos son sin duda los más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Tal vez nunca antes se ha registrado una crisis tan sincronizada a nivel global, y parece muy probable que el impacto socioeconómico nos acompañará por un largo tiempo. Esta crisis humana sin precedentes está afectando con mayor fuerza a los más vulnerables ante la enfermedad, como son las personas adultas mayores, las que tienen enfermedades preexistentes, el personal de salud a todos los niveles. Por otro lado, la crisis está afectando muy severamente a las personas y los grupos vulnerables desde el punto de vista social y económico, como son las personas en situación de pobreza, las mujeres, los niños y niñas, los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, las personas migrantes y refugiadas y otros grupos en situación social y económica precaria. Por su dimensión y profundidad, la crisis actual está complicando todavía más el trayecto para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al nivel global, las Naciones Unidas han adoptado una respuesta a la pandemia enfocada en tres grandes áreas. Uno es la respuesta inmediata de salud. En segundo lugar, las medidas urgentes de respuesta socioeconómica. Y finalmente, los esfuerzos para reconstruir mejor tras la pandemia. En Paraguay, las Naciones Unidas están aportando su experiencia colectiva y su sólida asociación con el gobierno, con la sociedad civil y el sector privado, a través de un marco para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19, con énfasis en las áreas de salud, protección social, servicios básicos, desempeño económico, mercado laboral, cohesión social y resiliencia comunitaria. La respuesta pone en práctica las recomendaciones del reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre responsabilidad compartida y solidaridad global, en plena colaboración con el gobierno. A pesar de los grandes retos inesperados e inmediatos que la pandemia nos presenta, tenemos que orientar nuestras acciones hacia el camino de la Agenda 2030 y hacia los objetivos de desarrollo sostenible, y especialmente al principio de no dejar a nadie atrás. En este marco, las respuestas deben apuntar a la protección de las personas, pero también del planeta, a preservar e incrementar los avances en todos los ODS, a asegurar la igualdad, colocar los derechos y la atención a las personas como una prioridad. La necesidad de promover la colaboración y el enfoque multilateral, incrementando la solidaridad a todos los niveles, entre personas y entre países, me parece un punto fundamental. El espacio virtual de hoy, enfocado en la salud, pretende ser el primero de una serie de webinarios que nos permita reflexionar juntos sobre la crisis del COVID-19 y aprender de ella, permitiendo definir las estrategias y los cambios necesarios para armar sistemas más resilientes ante futuras crisis. Me parece crucial aprovechar y utilizar las lecciones duramente aprendidas para mirar al futuro y construir mejor, con un enfoque muy fuerte sobre los grupos más vulnerables de nuestras sociedades, también reforzando el compromiso de la sociedad civil y del sector privado para optimizar servicios y satisfacer mejor las necesidades de las personas. Quisiera agradecer una vez más la participación de panelistas de tan alto nivel y resaltar la excelente colaboración técnica entre Naciones Unidas y el Gobierno del Paraguay, especialmente en esta ocasión el Ministerio de Salud, siempre juntos en los esfuerzos para limitar la difusión del virus, reforzando el sistema de salud.
En este contexto, también me parece crucial subrayar los desafíos que enfrentan muchísimas familias paraguayas en esta situación y la disciplina que han tenido hasta la fecha en cumplir con medidas de salud pública muy necesarias, pero también muy desafiantes para la vida normal que conocíamos. A pesar de esos resultados muy positivos, la aceleración de la pandemia a nivel mundial y la tendencia en el Paraguay nos dice muy claramente que no es el momento de bajar la guardia. Para seguir con el camino de la reapertura y permitir la revitalización económica tan necesaria, es también vital seguir con el cumplimiento estricto de las medidas de prevención del contagio, sin relajarnos y caer en falsas percepciones de seguridad. Y esta es una responsabilidad de todos y de todas, una responsabilidad compartida de los poderes del Estado y de la sociedad y de la gente. Sin extenderme más, quisiera mencionar también que este año las Naciones Unidas celebran un aniversario muy importante, los 75 años de la organización. Nos gustaría que el año 2020 fuese un año de diálogo en el que, como familia humana, nos reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre la forma de construir un futuro mejor para todas las personas. En este marco, finalizaría, si me permiten, con las palabras del secretario general de la ONU. No podemos sencillamente volver al mismo punto en que nos encontrábamos antes del impacto del COVID-19, con sociedades innecesariamente vulnerables a las crisis. Tenemos que construir un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Seguidamente iniciaremos nuestro conversatorio con 3 rondas de preguntas, iniciando con el doctor Julio Mazzoleni, de Salud Pública y Bienestar Social, que hoy nos acompaña y le agradecemos mucho por las circunstancias que todos nos conocemos, que haya priorizado su participación en este espacio. El ministro, popularmente apodado y conocido como el capitán del barco, ha estado al frente de la difícil misión de contener la pandemia en un escenario sumamente complejo. Pocos podían prever lo que sucedería con la rápida expansión de un virus prácticamente desconocido y que hasta hoy desafía a las ciencias biológicas y sociales. Muchas gracias, doctor Mazzoleni. A continuación, la primera pregunta refiere a cuáles son los principales desafíos que el sistema de salud ha enfrentado desde el inicio de la pandemia hasta ahora en Paraguay y cuáles han sido las experiencias exitosas y lecciones aprendidas al enfrentar estos desafíos. Muchas gracias, Rocío. Una vez más, saludo a todo el panel y a la gente que nos acompaña a distancia. Bueno, realmente la situación del país es una experiencia bastante interesante. En primer lugar, hay que reconocer el punto de partida de nuestro país con grandes brechas en sus necesidades desde el punto de vista de recursos humanos, de infraestructura, de equipamiento y de muchas de las capacidades que son necesarias como para enfrentar un desafío de este tamaño. Y todo ello nos encuentra además en un proceso de reestructuración de nuestro sistema de salud, un cambio incluso del modelo de atención de la salud pública en Paraguay, donde queremos decididamente reorientarnos hacia un modelo preventivo y de promoción de la salud con una estrategia priorizada de atención primaria de salud. Ese contexto es el que nos encuentra en plena confrontación con el COVID y representa un desafío de por sí mismo como punto de partida. También el hecho de que a lo largo de estos meses hemos tenido que transmitir a la población de la manera más directa posible una serie de conceptos que han sido muy cambiantes, a veces hasta confusos, producto de que veníamos aprendiendo de este virus, y realmente hacerlo de una manera confiable para la gente ha sido un desafío, porque frecuentemente hemos tenido que cambiar diametralmente de posiciones o de conceptos, ¿verdad? Y finalmente poder instalar
un poco más recientemente, pero ya intuido desde el principio, la necesidad de tener un nuevo modo de vivir, ¿verdad? He escuchado a alguien más y he adoptado también la noción de que así como septiembre 11 ha cambiado la forma de viajar, esto categóricamente va a cambiar la forma de vivir, ¿verdad? Y en ese contexto, además con una cuestión coyuntural muy particular, el Paraguay es un país endémico para el dengue y nosotros veníamos saliendo de la mayor epidemia de dengue de las últimas 2 décadas, con un sistema de salud, además de frágil, estresado. Entonces, todo eso fueron desafíos importantes que se presentaron y que explican de alguna manera algunas de las medidas tan tempranas que ha tomado el Paraguay y que podrían haberse o pueden con justa razón incluso interpretarse como un tanto prematuras. Pero estas medidas parten de un análisis, de una autocrítica importante y sobre todo de un análisis honesto de la situación que tenía el Ministerio de Salud Pública en este momento. Entonces, además, los 2 primeros casos que se dieron en el país eran casos de lugares que en ese momento supuestamente no tenían circulación comunitaria y habían estado discurriendo por el territorio nacional. Nuestra interpretación fue que era absolutamente imposible poder descartar una circulación comunitaria y en virtud de todo lo que habíamos hablado hemos elevado una recomendación técnica que afortunadamente, y hay que realmente darle ese mérito al señor presidente, ha tenido un apoyo político fundamental. Y rápidamente eso también ha tenido un apoyo integral de la sociedad que abrazó varias de las medidas propuestas, no solo con disciplina, yo diría que hasta con entusiasmo, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el marco y creo que esa experiencia de la comunicación y de un análisis honesto de nuestra situación nos llevó a medidas como la cuarentena total inicial bastante temprana y posteriormente con el tiempo hemos acuñado la descripción de las medidas de desescalamiento que llamamos cuarentena inteligente y la idea del concepto inteligente parte por el hecho de que queremos alejarnos de la noción de relajación o de flexibilización y sí acercarnos a lo que significa acciones dinámicas que pueden tener avances o retrocesos y demás. Aparte de eso, un valor quizás no tan tangible, pero que para mí personalmente y para nuestro equipo resulta realmente gratificante, disculpen, es que con esto también nos vimos obligados a abordar uno de los problemas más serios que tiene nuestro sistema de salud y que existe en toda Latinoamérica, que es la fragmentación y la segmentación del sistema de salud. El tener que enfrentar esta coyuntura nos obligó efectivamente a lograr esa integración en tiempo récord en la planificación para enfrentar la pandemia. Entonces, hoy tenemos hospitales integrados a lo largo de todo el territorio nacional. Un anhelo que se ha constituido en práctica de la forma más inesperada, ¿verdad? Entonces, creemos que eso también ha sido una experiencia exitosa y sumamente gratificante que habrá que sostener en el tiempo, y lo vemos como un desafío. Quiero terminar esta primera parte también como lección aprendida, decirles que un fenómeno que se ha dado en otros países también lo estamos sufriendo nosotros, que hay que decirlo con toda honestidad, y es el hecho de que muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades materno-infantiles, han sufrido, a pesar de que nosotros quisimos no descuidarlas, ni que decir el ámbito de niñez, de adolescencia, de la salud reproductiva, todo ha sufrido, el sistema ha tratado de volver a hacer una reingeniería, pero también la gente le ha costado readaptarse a la noción de que el sistema de salud debe abordar todas estas cuestiones. Así que eso es algo con lo que estamos lidiando en este momento, tratando de retomar esa atención en el nivel debido. Y lo último, para los locales, digamos, que están aquí residentes, saben que hoy hemos tenido un incidente en una de las zonas más castigadas de la República por la epidemia, que es el Alto Paraná. Y ahí, en el afán de poder
tomar una medida estricta que nos permita de alguna manera mitigar el avance muy preocupante de la epidemia en esa zona. Hemos planteado un retroceso, si se quiere, entre comillas, de la cuarentena inteligente. Eso ha generado una resistencia importante, lo que nos recuerda a todos lo importante que es el concepto de la fatiga en torno a estas medidas de distanciamiento físico, del uso de mascarillas y de la higiene. Entonces, como autoridad coyuntural de nuestro país y de la Rectoría de Salud, es importante también administrar esas realidades y encontrar el camino a través del diálogo. Hoy lo hemos hecho, ha sido una conversación muy fructífera, pero también muy difícil y hasta áspera en algún momento, pero creemos que ese es el camino y sobre todo sostener la credibilidad en figuras, en burócratas públicos, digamos, es un desafío permanente. Bueno, hasta aquí por el momento, Rocío, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, señor ministro. Muy claras sus respuestas y abordando también el contexto actual en el que nos encontramos. Pasamos a la siguiente pregunta al doctor Roberto Escoto, representante de ODS-OMS en Paraguay. Doctor Escoto, a usted le ha tocado enfrentar esta crisis representando a la ODS-OMS en Paraguay. Sin duda, probablemente uno de los retos más importantes de su carrera. Cabe señalar que la OMS forma parte de las Naciones Unidas desde el año 1948, pero la Organización Panamericana de la Salud es todavía más antigua. Su creación data de 1902 y es el brazo regional de la OMS desde 1949. Doctor Escoto, ¿cuál ha sido el papel de las Naciones Unidas en esta crisis? ¿Cuáles estima usted que han sido las mayores contribuciones de las agencias, fondos y programas en respuesta a la pandemia? Sin duda, esta creo que es y será el peor desafío que tenga que enfrentar en mi carrera, pero estoy seguro que con el trabajo que venimos haciendo en Paraguay también va a ser la experiencia más satisfactoria y más gratificante que voy a tener en mi vida. Como todos sabemos, el contexto actual nos dice que la pandemia continúa acelerándose. Hoy tenemos más de 17 millones de personas infectadas y casi 700.000 fallecidos. Nos enfrentamos a una crisis que no tiene precedentes en los 75 años de las Naciones Unidas, como ya había señalado el señor coordinador residente. Como indicó el secretario general de las Naciones Unidas, esta es una crisis que está cobrando vidas y produciendo un enorme sufrimiento humano. Pero más que una crisis sanitaria, es también una crisis económica, una crisis humanitaria, una crisis de seguridad y una crisis de derechos humanos. Los ingresos per cápita de las sociedades han colapsado. Más de 400 millones de empleos se han perdido y entre 70 y 100 millones de personas han caído o caerán en la pobreza extrema. Desde el punto de vista sanitario, estamos llamados a apoyar al país en lograr 3 grandes objetivos. El primero es salvar las vidas. El segundo es proteger a los equipos de salud que están en el primer frente de batalla. Y el tercero es reducir la transmisión de este virus. Esta crisis nos ha obligado a dar un giro en los planes y programas que veníamos encarando como sistema de Naciones Unidas con el gobierno. Desde el inicio de esta emergencia mundial, nuestras prioridades se han concentrado en apoyar al país en fortalecer sus capacidades de preparación y respuesta sanitaria, así como también la respuesta a los aspectos sociales y económicos. Desde las Naciones Unidas trabajamos codo a codo con el gobierno en apoyar distintas áreas que implican, entre otras cosas, la protección de los más vulnerables, dar una especial atención a los niños, adolescentes y jóvenes, vigilar y proteger a los pueblos indígenas, garantizar agua segura, medios de protección y desinfección, atención a los migrantes, atención a los trabajadores y atención en todo momento a la garantía de los derechos humanos de las mujeres, de la población privada de libertad, de las comunidades pobres, de la sociedad civil, incluyendo la gestión y adquisición de insumos esenciales. Hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud desde que tuvimos
el conocimiento que un nuevo virus se estaba desplazando por el mundo, para generar esas capacidades del sistema de salud en cuanto a la formación y capacitación de los recursos humanos, al desarrollo de protocolos y la implementación de medidas sanitarias que protegieran a los trabajadores de salud y a la población en un escenario cambiante donde la prioridad siempre estuvo centrada en salvar a las vidas. Reconocemos, como muy bien señalaba el ministro de Salud, que esa fue una decisión que vino desde el más alto nivel del gobierno. La salud y la vida es prioritaria sobre cualquier otra condición. También hemos estado apoyando al país en la planificación para la adquisición de medicamentos e insumos esenciales en un escenario y en un mercado global de altísima complejidad, con cambios continuos en los precios, en los tiempos de entrega, en las condiciones de los insumos, cancelaciones de vuelo, restricciones de exportación, acaparamiento de insumos básicos, entre otros, por los países productores, porque también ellos estaban enfrentando una situación difícil y vienen enfrentando una situación crítica. También como Naciones Unidas, hemos estado apoyando al Ministerio de Salud, al IPS y a todo el sistema en la organización de los servicios de salud, de tal forma que estos sean integrados, fortaleciendo la capacidad de respuesta hospitalaria y también al primer nivel de atención, las unidades de salud familiar, que tienen un papel crucial en el manejo de los casos a nivel de la comunidad y también en los albergues, que han sido una de las estrategias más firmes y con mejores resultados que hasta ahora el país ha tenido para evitar una expansión masiva de este virus a nivel nacional. Un elemento crucial y clave y que sigue siendo un gran desafío es continuar educando a la población sobre los riesgos y sobre las medidas preventivas que están en la mano de cada uno de nosotros. Por otro lado, la preparación de los protocolos nacionales para la utilización de los equipos de protección individual y los procesos de control de infecciones en los servicios de salud ha sido un gran esfuerzo para hacer frente y asegurar que los servicios de salud sean seguros. Y eso nos lo demuestra también como un resultado los pocos casos que hasta ahora tenemos del personal de blanco comparativamente con muchos de los países de nuestra región. Finalmente, y no es lo único, pero dado los tiempos, destacaríamos la identificación y el sostenimiento de los servicios de salud esenciales para la población en medio de una concentración de esfuerzos para frenar la epidemia del país. Como muy bien señalaba el señor ministro, la población requiere de la atención de sus problemas que ya venían padeciendo, y para ello los servicios de salud han tenido que reajustarse, reinventarse para garantizar esa atención y dar respuesta a las difíciles exigencias que plantea frenar esta pandemia. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias, doctor Escoto. Presentamos ahora a la senadora Blanca Ovelar, que en este programa representa a la Comisión de Reforma del Estado del Congreso Nacional. La senadora ha sido ministra de Educación del año 2002 hasta el 2007, una gran impulsora de todo el proceso de reforma educativa y protagonista, candidata a la presidencia del país en el año 2008 y senadora nacional desde el año 2013. Nos sorprende verle en este ámbito de salud, senadora, pero gratamente. En este ámbito que veníamos conversando y un poco con relación a estos déficits que se están viendo en el sistema de salud, ¿qué lecciones aprendidas, senadora, nos deja esta pandemia y que deben ser capitalizadas con miras a las propuestas de transformación de este sector que se están analizando en las esferas políticas del país? Esta aplicación no conocía. Muchísimas gracias. Mi saludo al señor ministro, doctor Julio Mazzoleni, al señor representante residente Mario Zamaja, del Sistema de Naciones Unidas, al representante de OPS, Luis Roberto Escoto, a la fraterna amiga Rocío Galeano. Nos conocemos desde hace mucho y hemos coincidido en una serie de iniciativas en el área social.
En verdad tengo maestros, soy una privilegiada porque tengo maestros extraordinarios para ir adentrándome en este tema tan importante, porque me dieron la responsabilidad mis colegas de coordinar el área social de la comisión bicameral formada por ley para estudiar la reforma del Estado. En primer lugar, decir que nosotros entendemos que cualquier proceso de reforma tenemos que hacerlo con la gente, sobre todo con el ámbito gubernamental encargado de esa temática, en este caso el Ministerio de Salud, quien tiene que llevar las riendas de las discusiones, y nosotros tenemos que cooperar muy cercanamente y sobre todo identificar en ese proceso y construir colectivamente y con amplia participación los instrumentos legales que hagan falta para concretar los procesos de cambio. Estamos absolutamente comprometidos con hacer reformas sustanciales, hacer que todo este esfuerzo por conceptualizar y sobre todo toda esta experiencia que recogemos en esta vivencia única e inédita que tenemos con esta pandemia en el ámbito de la salud, sirvan enormemente para pensar cómo queremos que sea a partir de ahora nuestro sistema de salud. Y yo creo que hay lecciones extraordinarias que nos deja esta emergencia. En primer lugar, hemos conversado el enorme valor que tiene esa rectoría única. Ustedes saben el gran avance que significó que el Ministerio de Salud se ponga al frente, el ministro de Salud, al frente del sistema de salud. Esa rectoría que era débil antes de la pandemia, yo creo que se fortalece enormemente y emerge con claridad en la pandemia y nos deja una lección extraordinaria. El sistema de salud tiene que tener, post pandemia y en cualquier proceso de cambio que se plantee, una rectoría única. Eso es clave. La unificación del sistema de salud, la integración del IPS a la red de servicios de salud, creemos que es otro de los puntos fundamentales, porque eso, que como lo dijo muy bien el ministro, se hace en un tiempo récord y a marcha forzada en el marco de la pandemia. Es, sin embargo, una lección extraordinaria de que sí es posible hacer, había sido, ¿verdad? Lo que parecía tan difícil había sido, los paraguayos somos capaces de hacer. Yo creo que el liderazgo de Mazzoleni ha sido clave para que esto se pueda concretar en el más breve tiempo. Y esas redes integradas de servicios de salud, eso de que hablan de los RIS, ¿verdad? Eso tiene que ser una realidad, ¿verdad? Hay experiencias extraordinarias que vimos que tuvieron implementación parcial, implementación fragmentada, algunas discontinuidades, como muchos programas en el área social, porque el problema de un Estado como el nuestro, y no sucede solamente aquí, es que las transformaciones que se plantean y los planes que se desarrollan requieren un horizonte temporal que por lejos pasa un periodo de gobierno, y a veces en los cambios de gobierno no existen las continuidades que se requieren para sostener esos programas. Y así vimos que hay temas importantes que ahora se están retomando, sobre todo en esa integración de las redes, que es clave. Esa integración de las redes ha permitido realmente optimizar los recursos humanos, y la experiencia concreta que se hizo en un distrito que se puede extrapolar en el resto en cuanto a la integración con IPS, ya en forma permanente. Claro que ahora se crearon los hospitales, la red integrada para atender el tema COVID, pero nosotros creemos que esa es una base que tiene que sustentarse en el proceso de cambio y que se tiene que fortalecer, porque realmente deja lecciones muy importantes. Hay muchísimo mayor capacidad de respuesta, capacidad resolutiva, hay mayor infraestructura, hay mayor recursos humanos, hay mayor cantidad de servicios, de atención en especialidades, se disminuyen costos y se responde mejor a las necesidades y expectativas de la gente. Así es que la integración es clave. Esa integración es una lección clave. Y otro tema fundamental que ya Salud está encarando y de hecho tiene, es la integración de sus sistemas de información. Hay varios subsistemas que necesitan estar articulados. Hoy la tecnología nos ofrece la oportunidad de tener herramientas extraordinarias que permitan
una trazabilidad, por decir así, del paciente o del ciudadano que recurre a los sistemas de salud, esté donde esté, para lo que sea. Salud tiene mecanismos extraordinarios en algunos programas específicos. Todavía hace falta avanzar más con mayor tecnología para integrar todo en un todo integrado que permita que la salud realmente sea un derecho, que se trabaje y se identifique al sujeto, al ciudadano paraguayo, al niño, al adulto, al anciano, a la persona de tercera edad, a quien sea un ciudadano que vive y reside en este país, como un sujeto de derechos donde hay un sistema público de salud que en articulación con otros subsistemas le garantiza que él va a tener la atención cuando requiera. Ese es un gran desafío y de hecho hay iniciativas. Yo me quedé, la verdad, muy sorprendida con las presentaciones que nos hicieron desde salud, de los avances que hay. Muchas cosas no desconocíamos. Y por supuesto que vamos a seguir avanzando y discutiendo, estamos aprendiendo y estamos identificando en esta discusión donde hemos participado en más de una ocasión con la gente de OPS, incluso desde Washington, mostrándonos el estado del tema en otros países, las reformas, las lecciones que se aprendieron. Pero en ese marco estamos identificando qué cosas es lo que queremos y eso lo vamos a ir trabajando con el sector específico y vamos a ir identificando cuál es la agenda parlamentaria que puede contribuir para proponer y acelerar y contribuir eficazmente en el proceso de cambio. Soñamos con un gran capítulo que se llame Reforma Integral del Sistema de Salud, que tenga todos los elementos desde las prestaciones, desde la identificación y la caracterización del sistema nuestro que queremos, las prestaciones, los sistemas de información, la carrera sanitaria, los derechos del médico. Dijimos, por ejemplo, que muy pronto vamos a invitar a todos los gremios para que nos digan qué cosas tiene que tener una ley de carrera sanitaria, porque eso tenemos que preparar con ellos. Necesitamos una carrera sanitaria. Y decíamos, por ejemplo, ¿cómo es posible que no haya una forma de que garantice equidad en el trato? Rotaciones, posibilidades de pensar en el sujeto que trabaja en la salud, él y sus derechos. Por ejemplo, un médico que trabaja en el hospital del trauma y entró hace 18 años y tiene su guardia los domingos. Desde hace 18 años él no tiene domingo con su familia. Hace 18 años él ama ese puesto de trabajo y él no existe un domingo. ¿Por qué no podría ser que después de 5 años de estar allí haya una rotación y alguien más joven que ingresó recién se va en ese domingo y él que ya tiene 22 años de experiencia vaya accediendo a otros horarios más regulares? Pongo solo un detalle que hace a la persona del médico y del prestador de servicio, que puede ser también la enfermera. Eso necesitamos regular. Eso necesitamos regular. También necesitamos que sea una carrera. Que no con el cambio de gobierno a un buen director de un hospital se le cambie por la sobrina de la diputada o del diputado del lugar que se acaba de recibir y encima ni siquiera hizo el CONAREP. Esas cuestiones pasan. Necesitamos sin duda la ley y eso vamos a hacerlo con el Ministerio de Salud y con los gremios. Ese es un capítulo dentro de esta reforma integral que tenemos que impulsar, con el que estamos comprometidos y sobre todo como animadores y como apoyo de lo que significa la agenda parlamentaria necesaria para concretar en leyes este proceso. Hasta ahí más o menos, no sé si respondí exactamente a la pregunta, pero eso veníamos hablando en la comisión. Pasamos ahora a la segunda ronda de preguntas y comenzamos nuevamente con el doctor Julio Masoleni. Doctor Masoleni, ¿qué acciones a corto y mediano plazo está impulsando el gobierno para mantener los servicios esenciales de salud que bien usted mencionaba al inicio? Sufrido, digamos, los efectos de la pandemia en términos tanto de la organización de esos servicios y la readecuación necesaria para atender al COVID,
como también un efecto en la demanda. La gente que usted mencionaba, que también de pronto dejó de acudir a los servicios. Esto obviamente tiene un efecto en los problemas de salud de las personas. Cuando se inicia la epidemia, a inicios en el mes de abril, una de las particularidades que teníamos en ese momento era una duplicación de casos cada 5 o 6 días. La estimación de cómo se venía o cuáles eran las proyecciones realmente eran bastante inquietantes en ese momento. Entonces, la primera organización del sistema de salud se planteó en hospitales respiratorios y hospitales polivalentes, por un lado, en todas las cabeceras regionales del país. Por si hay alguien que nos ve de afuera, se divide en departamentos. Y bueno, lo que hicimos es, en el marco de esa integración que fue lograda, plantear hospitales para una u otra cosa. Hicimos una reingeniería de los recursos humanos de cada uno de los subsistemas de salud, aquí el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud mayormente, pero ocasionalmente otros subsistemas también, ¿verdad? Ese era el escenario. Posteriormente, en virtud de una gran colaboración de la ciudadanía, hubo un cambio radical en la aceleración de la epidemia y disfrutamos de varias semanas realmente con una velocidad de contagio bastante baja. Y eso nos ha permitido volver a planificar, pero al mismo tiempo también puso en evidencia que ciertas personas no tenían el acceso al cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles o incluso la atención materno-infantil había sufrido ciertamente. Ahí tuvimos que hacer una reingeniería para poder abordar eso y sobre todo hasta un cambio de chip de nuestro personal por un lado y naturalmente también esforzarnos por cambiar la comunicación y lograr que la población vaya a tener sus cuidados continuos como debe ser, ¿verdad? Entonces estamos abocados a ese esfuerzo. Y hay varias áreas en particular, además de las citadas, donde en primer lugar intentamos una comunicación planteada desde los mismos establecimientos de salud, también desde el nivel central, también en algunos de nuestros reportes semanales que tienen que ver con la salud en general, pero con énfasis en el COVID, también intentamos abordar esa problemática para poder llegar directamente al público. Y algunas patologías en particular que podemos citar como ejemplos en el ámbito del VIH, por ejemplo, logramos establecer nuevas pautas de atendimiento, con agendamientos vía telefónica, la dispensación y distribución de medicamentos de antirretrovirales, por ejemplo, a través de entregas a domicilio y otras modalidades. También los servicios de salud han tenido que asegurar un stock por tiempo mayor para poder hacer frente a esta situación tan particular que llevamos. En el ámbito de tuberculosis, por ejemplo, se hacen servicios, en todos los servicios hay búsqueda de casos activos y presuntivos de tuberculosis. Se ha fortalecido la búsqueda de estos casos presuntivos, no solamente en los centros respiratorios, sino en todos los establecimientos de salud. Están proyectados 120 laboratorios de baciloscopía que van a estar realizando la evaluación de riesgos. También se ha fortalecido la evaluación de contactos y el inicio de terapias preventivas. Y sobre todo, no solamente en el ámbito de tuberculosis, sino en general, el Ministerio ya desde nuestro problema de dengue y llevado adelante con el tema del COVID ahora y para todas las otras afecciones, con más razón estamos haciendo fortalecimiento y capacitaciones por vía virtual de todo el personal de Blanco, ¿verdad? Con números inéditos, realmente esta crisis ha generado también capacidades distintas, se ha fortalecido lo que tiene que ver con el ámbito de capacitación virtual, telemedicina, etcétera, que es un desafío que todavía está vigente. En el ámbito de las vacunaciones también se ha intentado mantener el programa, el calendario con el menor retraso posible. No ha estado exento de desafíos esta idea y
esta actividad. Por otro lado, también dentro del marco de los protocolos, este año hemos tenido una de las campañas más exitosas contra la influenza. Obviamente es un contexto muy particular, pero prácticamente en 4 semanas se ha llevado adelante todo el objetivo marco de atender a la población vulnerable típica de estas campañas de vacunación, con gran colaboración de la ciudadanía, ciertamente, pero con el logro de los objetivos realmente mucho antes del periodo estacional pertinente. Así que el desafío es constante, ¿verdad? De ninguna manera podemos decir que está obtenido el logro, pero sí les puedo decir que tenemos claro aquí en el Ministerio de Salud que este es un ámbito que no puede descuidarse, y muchas veces en nuestro análisis estratégico solemos decir que las enfermedades crónicas no transmisibles que hoy son descuidadas, o incluso cuando se plantea la dicotomía artificial entre salud y economía y contención social, entendemos nosotros que quizás los no enfermos de hoy y los pobres aumentados del mañana van a ser personas enfermas con más enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos visto con cierta alarma, hay que decirlo también, algunos indicadores del área materno-infantil, y entonces estamos abocados con más acciones de fortalecimiento, incluso algunas acciones ya de urgencia que se están llevando adelante en todos los departamentos para poder cambiar esa historia. Así que, esa es más o menos una perspectiva breve de lo que estamos haciendo en el ámbito de salud para no descuidar todas las demás patologías. Muchas gracias. Vamos ahora al doctor Luis Roberto Escoto. Doctor Escoto, desde la perspectiva de la cooperación de las Naciones Unidas, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que deberíamos mantener luego de la crisis? Lo cierto es que como Naciones Unidas, incluyendo al Banco Mundial, esta experiencia nos ha dejado y nos está dejando, y seguramente nos dejará muchas lecciones que aprender para poder acompañar de una manera más certera y más alineada a las necesidades del país. Yo trataría de resumir nuestras lecciones en los siguientes aspectos, digamos. Primero, la respuesta rápida, oportuna y eficaz a las necesidades y a los retos que el país se enfrentó en el momento de abordar la epidemia y se viene enfrentando. Esta respuesta ha sido, como ya hemos señalado, en diferentes frentes, desde la información oportuna, la vigilancia, como también algunos apoyos logísticos en gestión de compras y sobre todo en coordinación de acciones, para poner algunos ejemplos. Lo otro es una mejora continua en los procesos de coordinación entre las distintas agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y con el Banco Mundial, para poder realizar acciones conjuntas a las demandas que el país nos ha venido planteando para abordar esta crisis. Un elemento que creo que vale la pena destacar ha sido la transparencia entre nosotros en compartir la información y poder tener la confianza de criticarnos de una manera oportuna y de una manera constructiva para mejorar nuestra forma de servirle al país, de apoyar al país en sus requerimientos que todos los días podrían haber sido o están siendo distintos. Asimismo, yo creo que ha sido un aprendizaje poder adecuar de una manera acelerada la estrategia y los planes de trabajo que teníamos y adecuarlos a las necesidades que nos estaba planteando responder a esta pandemia. Destacamos en este aspecto los espacios que se han ido configurando para compartir información y tomar decisiones. Nosotros recordemos que como sistema teníamos una reunión mensual del Grupo de Naciones Unidas para revisar nuestro trabajo y asumir compromisos. Ahora
tenemos reuniones ya firmes, definidas los lunes, los jueves, también nos reunimos los miércoles, los viernes. O sea, es un trabajo permanente que nos ha enriquecido y nos ha fortalecido a cada uno de nosotros. La comunicación ha sido muy fluida y particularmente con el Ministerio de Salud hemos tenido una comunicación permanente, directa, pero también las distintas agencias que tienen mandatos relacionados con otros ministerios y otras secretarías han estado en una comunicación permanente con estas instituciones a fin de buscar una respuesta integrada a la complejidad de los problemas que enfrenta, que nos demanda esta pandemia. Tenemos el tema del retorno masivo de compatriotas que hemos tenido que ayudar y apoyar fuerte para que este retorno sea de una manera gradual, de una manera ordenada, de una manera segura. Y eso ha significado entre nosotros también algunas tensiones que con el diálogo, que con la comprensión de lo que esto significa, nos ha servido para apoyar de una manera efectiva al país. La vigilancia en salud de frontera es un aspecto muy crítico. Paraguay tiene más de 1.800 kilómetros de frontera con 3 países, lo que hace muy compleja el tema de la vigilancia de la salud de fronteras, y lo estamos abordando de una manera integral con los colegas de OIM, con los colegas de ACNUR, con UNOPS, como el UNFA. O sea, el manejo de los albergues, un tema muy sensible, pero que al mismo tiempo ha sido una de las estrategias, como ya señalaba anteriormente, fundamentales. Ahí también ha sido un trabajo de coordinación muy estrecho, muy articulado. Creo que hemos podido y hemos aprendido a reorientar los recursos sin perder el norte, el horizonte a la sostenibilidad de los grandes objetivos del país orientados hacia alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero esto ha significado también no descuidar el trabajo para responder a la urgencia de la pandemia. Yo quisiera destacar y aprovecho el liderazgo que la oficina del coordinador residente ha tenido en este aspecto, porque nos ha articulado, nos ha orientado, facilitado y ha permitido que integremos los esfuerzos de todas las agencias de una manera muy armónica, pero al mismo tiempo también muy eficaz. Y yo finalizaría destacando las nuevas modalidades de cooperación que hemos podido implementar, como aquí un ejemplo ha sido la iniciativa de nosotros, OPS, con el UNPA, para apoyar hasta con recursos humanos al Ministerio de Salud, que han estado trabajando muy de cerca con los equipos del Ministerio de Salud, y entre nosotros también se ha fortalecido el trabajo en equipo. Yo creo que esto ha sido como un resumen de las principales experiencias y lecciones que hemos aprendido, y ahora tenemos el reto de ampliar, profundizar, para que así podamos continuar hacia el futuro apoyando a Paraguay. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, doctor Escoto. Sin dudas, para nosotros también ha significado un reto y ha cambiado nuestra manera de trabajar y nos ha dejado grandes aprendizajes. Pasamos a la senadora Blanca Velar. Senadora, creo que usted más que nadie puede suscribir de que la pandemia nos ha mostrado que la salud pública y el acceso universal a los servicios de salud sin exclusión está en el centro del desarrollo económico y social del país. ¿Cómo ve usted que esta visión se refleja en la propuesta de reforma del sector salud que el Congreso está analizando? En primer lugar, yo quiero decir al respecto que hay una decisión irrenunciable de trabajar coordinadamente las distintas instancias institucionales del Estado en plantear la reforma del sistema. Yo creo que los pasos acelerados que estamos dando con esta pandemia, tienen que marcar el punto de inicio
de un trayecto sin retorno hacia un mejor sistema de salud. Necesitamos realmente un sistema que la salud sea protegida y que la salud sea promovida desde las políticas públicas. Y allí entramos en una cuestión sumamente compleja que es la integralidad de las políticas. Porque están las políticas públicas de salud específicamente, sobre todo las que están ligadas a lo asistencial. Pero esas otras políticas claves que tienen efectos en los determinantes de la salud, como la cuestión del empleo, la cuestión ambiental, la cuestión del acceso al agua potable, sobre todo esencial, las cuestiones de las aguas negras, el alcantarillado sanitario, toda la cuestión ambiental, las políticas de educación. Y en todas las áreas que las políticas públicas converjan en la búsqueda de un sistema de salud inclusivo y equitativo que se garantice a toda la población y promueva su fortalecimiento. Yo creo que esa es una idea central que subyace en las conversaciones y de hecho así venimos conversando con el propio Ministerio de Salud y con otros sectores a quienes invitamos a hablar de todas esas otras áreas que son claves en cuanto a sus políticas públicas por los determinantes que tienen para la salud. Este es un esfuerzo que la sociedad paraguaya va a hacer. Yo creo que al principio se decía tomar un tiempo de pandemia para hacer una reforma no es lo más adecuado, es lo mismo que querer reformar la casa en medio de un incendio, ¿verdad? Así decían, planteaban de hecho algunos y muchos están escépticos respecto a lo que puede hacer esta comisión de reforma. Con frecuencia yo leo en los medios de comunicación mucho escepticismo, pero hay una voluntad que está claramente manifestada en quienes tenemos la responsabilidad de pensarlo, de que es el momento adecuado. Es cierto, en medio de la pandemia, que puede considerarse y hacer la analogía con el incendio, bueno, nos damos cuenta con mayor dramatismo de todo lo que tenemos que reformar. Y bueno, que ahora justamente esta ocasión nos dé el input para poder perseverar en este trayecto que es de largo aliento, que es una construcción incremental, que nadie tiene todas las respuestas en un país que tiene baja presión tributaria, que no tiene todos los recursos que necesita para brindar todos los servicios que la gente espera, pero que definitivamente la pandemia nos deja un antes y un después, en las mejores condiciones, yo digo después, para impulsar sin pausas el proceso de transformación y de una reforma integral en el sistema. Vamos ahora a la tercera vuelta de preguntas a nuestros invitados. Y esta primera es para el doctor Julio Mazzoleni. Doctor Mazzoleni, la realidad que presenta hoy la pandemia en ciertas localidades del país obligan ciertamente a la adopción, y usted nos comentaba antes, de necesarias y complejas medidas sanitarias, socioeconómicas y de seguridad. Asimismo, las proyecciones del sistema de vigilancia del país muestran una tendencia en aumento de casos de COVID para las próximas semanas. En este contexto, ¿qué acciones o estrategias está impulsando el Ministerio de Salud para desacelerar esta tendencia y evitar situaciones catastróficas que hemos visto y seguimos viendo en diversos países? Gracias, Rocío. Sí, es una pregunta compleja y los números son realmente contundentes. Claramente, al adoptar una estrategia de desescalamiento de las medidas restrictivas que se implementaron al principio, eso de por sí, de manera casi inherente, trae consigo el asumir ciertos riesgos, ¿verdad? Y ese equilibrio realmente es bastante complejo. Bueno, hoy mismo, esta mañana, hacía alusión yo a la zona más complicada del país en este momento y a la situación difícil de poder
conversar acerca de poder equilibrar algunos de los criterios e incluso la percepción de la gente que está afectada puede no ser muy clara de realmente el nivel de amenaza que existe o de la necesidad a veces de medidas extremas, ¿verdad? Bueno, nosotros en el ámbito, voy a empezar por la menos importante de todas, dentro de las acciones. La cuarentena inteligente, como la describí en la primera pregunta, precisamente prevé situaciones en las cuales uno pone un freno, como de hecho ha ocurrido hace poco, donde 3 zonas del país han quedado en una fase sin avanzar. Y bueno, y hoy incluso nos hemos planteado el hacer un retroceso en la zona del Alto Paraná. Todo esto es complejo, tiene muchas veces una cierta resistencia y es realmente difícil para todos los países. Entonces, esa cuarentena inteligente con sus diversas etapas es una de las acciones que tomamos. La otra, también importante, pero las 2 primeras, lo de menos según mi apreciación, tiene que ver con seguir fortaleciendo obviamente todo el sistema de salud, ¿verdad? Eso lo venimos haciendo de manera continua. Hemos tenido nuestras dificultades, como mencionaba Luis Roberto antes, un mercado realmente distorsionado, complicado. Creo que han habido muy pocos países que no han tenido experiencias desagradables en términos de las compras, ya sea en lo que recepcionan o incluso en lo que debían recepcionar, y hasta fue requisado en algunos casos. Un mercado totalmente distorsionado, fluctuante para nuestro país, con tantos desafíos sin un transporte aéreo, digamos, de bandera para recoger. Todo eso ha complejizado mucho, y el propio tiempo que pasa se genera también una fatiga en respecto a todas estas medidas y el relacionamiento con la gente. Entonces ahora sí paso al elemento que yo creo que es el principal de todos, y es la comunicación. Realmente todo me parece a mí que es muy importante, y es lo que estamos haciendo, impulsar ciertas ideas fuerza. Cada vez que tengo la oportunidad en las comunicaciones semanales que hacemos desde el ministerio, o en cada oportunidad que me toca recorrer alguna zona del país, lo que estamos planteando es básicamente lo mismo. La pelea tiene que darse fuera de los hospitales. Han habido países mucho más desarrollados que el nuestro, países que tienen sistemas de salud que parecían realmente inexpugnables o sumamente preparados, y bueno, han tenido realmente una experiencia muy dolorosa, una experiencia de la cual nosotros queremos aprender, incluso partiendo de la humildad de nuestra situación actual, y pero que estamos seguros que va a cambiar. Entonces, esa es una idea fuerza que tratamos de imponer en todo momento. La gente tiene que saber que esto hay que pelearlo fuera de los hospitales, y que además no es un testigo de lo que está ocurriendo, puede ser un protagonista de lo que está ocurriendo. Entonces está en sus manos literalmente poder cambiar la historia. Nos dirigimos a 2 grupos muy particulares. Por un lado, a los vulnerables, ciertamente, para que haya cuidados, para que realmente no se expongan, pero también nos dirigimos a la población vehículo, a la población, digamos, transportadora, que son nuestros jóvenes, y acá tenemos muchas experiencias complejas, porque mucha de la gente, de los paraguayos que han retornado, por ejemplo, del extranjero, típicamente personas muy jóvenes que han estado trabajando fuera, realmente han tenido una suerte de negación o de subestimación del virus, producto de que la versión habitualmente, aunque no siempre, en las personas jóvenes es bastante leve, pero han transmitido desgraciadamente a muchas personas vulnerables, y hoy estamos lamentando ya un número importante de fallecimientos, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto que reforzamos continuamente en la gente, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también como acción concreta,
Nosotros hemos apostado por una comunicación directa con la gente, con las redes sociales también, pero también queremos enfocarnos en esta etapa producto de también una disponibilidad un poco mayor, y creemos que también con el acompañamiento del Poder Legislativo, de la comisión que está instalada aquí en el Ministerio de Salud Pública, creo que también tenemos que enfatizar una comunicación un poquito más masiva a través de los medios de prensa. Precisamente una de las agencias de Naciones Unidas nos ha revelado que en este tiempo de pandemia la televisión es quizás el medio más importante de referencia para la gente. Entonces, también queremos impulsar campañas un poco más articuladas, organizadas alrededor de estas ideas fuerza para poder enfrentar la pandemia. Yo creo que es lo único que hay. Continuamente también tratamos de moderar el optimismo que hay o la esperanza que se genera a partir de las vacunas o de los proyectos de vacunas. Estamos, y con esto termino, instalando la idea fuerza más importante, que es que el virus ha llegado para quedarse y que tenemos que aprender a convivir con él y a vivir de una manera segura ya a partir de aquí, con o sin vacuna, llegue o no esta temprano o tarde, y bueno, poder reclamar un poco nuestro estilo de vida, pero de una manera segura. Muchas gracias, ministro. Planteamos la siguiente pregunta al doctor Luis Roberto Escoto. ¿Cuáles son, doctor Escoto, las principales oportunidades y brechas identificadas para la cooperación técnica de Naciones Unidas que permitan fortalecer el sistema de salud más allá de la pandemia para avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Muchísimas gracias a Rocío por esta pregunta, que es una pregunta, yo creo, central, y yo trataría de articularla con el mensaje tan firme y tan claro que ha dado el señor ministro. Primero yo quisiera reconocer, yo creo que es fundamental, reconocer y destacar todo el esfuerzo que el país ha hecho y sigue haciendo para responder a la pandemia y contrarrestar sus efectos, no solo en el ámbito de la salud de las personas, sino además en el ámbito social y en el ámbito económico. El Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo ha estado junto al país en este esfuerzo, teniendo un doble objetivo. Por un lado, seguir acompañando al gobierno y a las poblaciones en responder con urgencia para detener el impacto de la pandemia. Y al mismo tiempo, cooperar para construir un futuro mejor en base a las lecciones aprendidas y una mirada en avanzar hacia la salud universal establecido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030. En ese sentido, quisiera destacar algunas oportunidades para la cooperación técnica de las Naciones Unidas para poder contribuir con el gobierno, con el país, a fortalecer el sistema de salud pública, que muy bien ha señalado la senadora Ovelar. Hemos estado acompañando toda esta comisión de reforma en un momento complejo. Como ella muy bien señalaba, es como querer arreglar la casa en un incendio. Nosotros decimos como querer cambiar el motor de un avión en pleno vuelo. Pero tenemos que reconocer y con humildad que el gobierno y los actores nacionales tienen el liderazgo, y que también los gobiernos locales y las comunidades y otros socios están teniendo y deben tener un papel fundamental en este esfuerzo. Desde esta perspectiva, el marco de cooperación para la respuesta integral de Naciones Unidas se plantea una estrategia en dos fases. En primer lugar, orientada a que el país mantenga sus servicios de salud esenciales para salvar la vida, incluso cuando la respuesta para el pico de la demanda de los cuidados médicos críticos y no críticos que el COVID exige. Y en segundo lugar, una iniciativa complementaria que apunte a la recuperación y al fortalecimiento del sistema de salud con un interés
fundamental puesto en el primer nivel de atención como una pieza fundamental en la red, en la construcción y en el desarrollo de las redes integradas de servicios de salud y en la preparación para futuros brotes epidémicos que puedan tener las características similares al COVID-19. En tal sentido, me gustaría citar algunas acciones de la cooperación técnica en estos dos horizontes. Primero, cuando nos referimos al mantenimiento de los servicios de salud esenciales, con un foco en salvar vidas, en el marco de la lucha del combate de la pandemia, nos estamos refiriendo, como ya muy bien señalaba el señor ministro, a mantener el control prenatales, mantener partos seguros, control de la salud del recién nacido y los niños, garantizar la vacunación de toda la familia, la atención de las personas afectadas por las principales causas de muerte en el país, como son la hipertensión arterial, la diabetes, los accidentes de tránsito. Así también como responder a las otras enfermedades transmisibles que tienen una alta prevalencia aún en el país, la tuberculosis, el VIH, el dengue, entre otras. También, en este sentido, nos comprometemos a asesorar para fortalecer la capacidad de análisis y en materia de formulación de políticas, una rápida orientación técnica que permita la evaluación de los servicios y sistemas de salud, fortalecer los sistemas de información y poder desarrollar algunas herramientas que permitan una evaluación rápida del impacto de las acciones que se hacen. El tema de la gestión de los recursos humanos ya fue mencionada, es un tema muy complejo en el país y que demanda el abordaje desde una perspectiva muy amplia con participación de a todos los actores sociales involucrados. El tema de la gestión de medicamentos, de los suministros, así como la reducción de las barreras financieras y la calidad de los servicios son aspectos centrales que requieren y demandarán de la cooperación internacional un abordaje intenso en los próximos años. También es fundamental brindar una respuesta de salud inclusiva, dirigida a las personas con discapacidades, aquellas personas vulnerables y históricamente marginadas, el mantenimiento de los servicios de salud para aquellas personas que se encuentran en condiciones de albergue o recluidas, por ejemplo, las personas privadas de libertad o que viven en asentamientos muy pobres con una gran vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. Asimismo, creo que es un área que ahora se evidencia muy clara, el apoyo logístico y el desarrollo de las capacidades para la planificación y la adquisición, distribución de aquellos insumos esenciales básicos para los servicios de salud, incluyendo los servicios curativos y los servicios de prevención. También algo que ha sido muy bien subrayado por la senadora es la necesidad de mejorar y de ampliar el sistema de información en salud, la vigilancia epidemiológica, también como un eje central de la inteligencia en salud que permita tomar decisiones basadas en evidencia. Yo creo que estos aspectos resumen cómo nosotros como sistema estaríamos fortaleciendo y acompañando basado en ese marco que muy bien ha sido planteado por el señor ministro y por la señora senadora, que nos exige un trabajo muy articulado para los próximos años. Gracias. Muchas gracias, doctor Escoto, por estas reflexiones sobre el aporte de Naciones Unidas. Y queremos terminar esta serie de preguntas con la senadora Blanca Ovelar. Senadora, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia sobre la importancia de un aspecto crucial sin el cual la política pública no se puede materializar? El financiamiento suficiente, eficiente y sostenible para que la población de Paraguay pueda acceder a servicios de salud con equidad. Sí, realmente contestar esa pregunta nos lleva en primer lugar a pensar en el Estado. El papel crucial e irreemplazable del Estado
para la salud pública, para muchas otras cosas, pero la salud pública, estamos mirando en el mundo, la salud pública está salvando a la gente, tanto en el estado de bienestar como en los estados que tienen sistemas más precarios. La salud pública es lo que está poniendo el pecho en esta pandemia realmente inédita, dolorosa, desgraciada, ¿verdad? Que está asolando a la humanidad. Y entonces necesitamos a ese Estado darle más herramientas para el financiamiento. El financiamiento es fundamental para que sea sostenible. Justamente nosotros estamos pensando de toda esa inyección que recibió salud pública, ¿cuánto de esto tenemos que sostener en el presupuesto propio el año que viene? Justo en un año fiscalmente hablando difícil, pero tenemos que pensar y lo estamos pensando y vamos a discutir con salud pública para ver cómo ayudar para priorizar eso. Nos enseña que es fundamental tener los recursos y para eso necesitamos tener un sistema impositivo más equitativo. Necesitamos darle más herramientas, más recursos al Estado. Necesitamos cobrar más impuestos y necesitamos que la base imponible se amplíe. Hay mucha evasión. Necesitamos la eficiencia del Estado en ese aspecto. No es posible seguir manteniendo la tasa de impuestos que cobramos al tabaco, cuando el tabaco genera enfermedades y derivaciones que van y quedan encima de los hombros del sistema de salud pública que no tiene cómo financiar. Nosotros tenemos una de las tasas más bajas de Latinoamérica y del mundo. Necesitamos tener impuestos específicos direccionados, así como lo hemos presentado, y no ganamos en la votación en el Congreso, pero yo no voy a cejar en el afán de perseverar en eso. En cada año legislativo estamos volviendo a presentar, de modo a tener más recursos para la salud. Para los programas sociales en general, porque en todos los programas faltan recursos, pero la salud pública, estamos en esta pandemia aprendiendo que es fundamental fortalecer con más recursos humanos. Tenemos el ratio, uno de los ratios más bajos de relación médico por habitante. Necesitamos incorporar. El ministro Mazzoleni en esta pandemia y con las excepciones que ha tenido, ha podido incorporar un número inédito de personal de blanco en el sistema de salud, como nunca existió. Ese ha sido un paso extraordinario. Tenemos que luchar porque eso se mantenga en el sistema. Y la sostenibilidad es clave, para eso necesitamos más recursos. Mejorar la calidad del gasto, es fundamental mejorar la calidad del gasto, ¿verdad? No sé cómo está ahora mismo la proporción, yo creo que eso ha mejorado bastante, pero un tiempo atrás, de cada 4 guaraníes que se gastaba en la política social, un guaraní se iba a la salud pública. De cada 4 guaraní, un guaraní a la salud pública, lo cual significa que tenemos que ampliar la base para el financiamiento. Y por otra parte, luchar contra la corrupción. Yo creo que la corrupción, que es un mal endémico, hoy tiene como mucho más atenta a la sociedad, que también tiene recursos tecnológicos y mecanismos para informarse de manera diferente. La sociedad está empoderada. La difusión de todos estos aparatos que hoy están tan al alcance de la gente nos permiten la circulación de la información, el acceso a la información oportuna. Tenemos leyes de acceso a la información pública, de transparencia, y todo esto hace que hoy tengamos una ciudadanía más beligerante a la hora de velar por el uso de los recursos públicos y luchar contra la corrupción. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia, que se va renovando, tenga la actuación acorde a la altura que necesitamos en estos tiempos para que la impunidad vaya quedando atrás y demos un paso adelante en la eficiencia de los recursos públicos y en la probidad y en la ética en el manejo de los recursos públicos. Yo creo que esos elementos pueden llevarnos a tener mayor eficiencia y mejores recursos para garantizar un sistema de salud público, un sistema público de salud que
sea incluyente y sobre todo equitativo y garantice la salud como un derecho para todos. Ahora del punto inicial previsto, iniciaríamos esta última ronda con el doctor Luis Roberto Escoto. Doctor Escoto, muy brevemente. Maravilloso, en la cual hemos podido aprender y compartir, por suerte, visiones muy cercanas que nos van a permitir continuar apoyando de una manera más efectiva al país. Yo cerraría reconociendo que esta pandemia nos demostró que ningún país estaba preparado para responder a su magnitud y severidad. Lo que hemos visto en los países del primer mundo ha sido muy claro y evidente. Los sistemas de salud con los mejores indicadores sanitarios han colapsado. Desde las lecciones aprendidas de lo que hay que hacer, las prioridades que hay que abordar, y en esa perspectiva los propios países han identificado dónde la cooperación internacional y en el caso de las Naciones Unidas y el Banco Mundial podemos contribuir para alcanzar los resultados de una manera más rápida y sostenible. Hay un consenso global sobre la necesidad de asegurar que los países cuenten con un sistema de salud más robusto que sea capaz de dar respuesta a este tipo de mega eventos de salud pública, así como también dar respuesta oportuna a las necesidades de salud cotidiana de su población, tanto para la atención de estas como para su prevención. No nos sintamos víctimas de la epidemia. No nos sintamos víctimas de esta pandemia. Como dijo el director de la OMS, el doctor Tedros, la salud no es una recompensa del desarrollo, es la base de la estabilidad social, económica y política de un país para lograr su desarrollo. El futuro está en nuestras manos. Y aprovecho para transmitirle al señor ministro y a la señora senadora y a través de ellos a las autoridades nacionales el mensaje que nuestra directora, la doctora Etienne, manda. La OPS continúa comprometida a servir a todas las personas, a servir a Paraguay con ciencia, con soluciones y con solidaridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Escoto. A continuación, senadora Blanca Ovelar, sus reflexiones finales. Sí, muchísimas gracias al Sistema de Naciones Unidas por esta oportunidad para pensar juntos y dialogar de este tema que nos convoca a todos. Yo quiero expresar las felicitaciones al ministro de Salud de mi país, porque se ha plantado al frente de un sistema de salud históricamente débil, con enormes carencias y contradicciones, y ha hecho un trabajo admirable. Lo está haciendo, así es que ministro Mazzoleni y gran parte de esta sociedad valora muchísimo eso. Yo le agradezco y sepa que nosotros tiene aliados que velarán porque estos avances no se pierdan y que signifiquen realmente un paso adelante hacia una reforma integral de salud. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, senadora. Doctor Mazzoleni, estamos atentos a sus reflexiones finales. Muchas gracias, Rocío. Brevemente, simplemente agradecer a Naciones Unidas, a todas las agencias que trabajan estrechamente con el ámbito de salud. Ha sido realmente un honor compartir hoy este conversatorio con figuras de la talla de la senadora, con Luis Roberto, con el representante, contigo, con la gente que nos ha acompañado. Creo que dejaría también como reflexión que esta situación ha puesto a salud bajo la lupa, ¿verdad? Y con ello se han desnudado seguramente las falencias históricas, las debilidades, pero también se ha jerarquizado el trabajo que mucha gente que me acompaña aquí, un gran equipo, está llevando adelante. También se han vislumbrado algunas de las metas que tiene salud, la necesidad histórica de una reforma, y estos procesos que para nosotros son realmente desafiantes, pero al mismo tiempo sumamente estimulantes, están hoy visualizados, están hoy posicionados. Y creemos que, como reza la frase trillada, esta crisis realmente es una gran oportunidad para poder seguir adelante. Nosotros veníamos trabajando en el ámbito de reforma
desde antes de entrar al sistema, e incluso teníamos un equipo paralelo trabajando exclusivamente en ello. Y el Ministerio se está ordenando en preparación para las discusiones más amplias, para los grandes consensos nacionales que puedan realmente construir esa reforma al estilo paraguayo, ¿verdad? Como debe ser. Así que muchas gracias por permitirme compartir algunas de las experiencias desde el sistema de salud, los aciertos y errores que se han cometido, pero que creo que son también constructivos. Muchas gracias, señor ministro. Y brevemente, ya cerrando, quisiera agradecer en nombre del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, el señor Mario Zamaja, del doctor Luis Roberto Coto, y en mi persona también a todos los colegas del Sistema de Naciones Unidas por la confianza del gobierno, de las instituciones, del Ministerio de Salud y del Congreso Nacional, por permitirnos acompañar estos procesos tan importantes para el país a través de lo que es nuestro marco de respuesta socioeconómica a la pandemia. Rescatar simplemente 3 últimos mensajes y reflexiones sobre lo que hoy hemos compartido. Hemos visto que el sistema de salud se va fortaleciendo, hay voluntad de reforma del sistema de salud con las lecciones aprendidas, caminando hacia un fortalecimiento de la rectoría única, de la integración de los sistemas de salud, de la reingeniería de los subsistemas y enfocando siempre a lo que resulta siempre más efectivo, que es la prevención, al modelo preventivo y con un enfoque de integralidad. Como segundo mensaje, enfocar lo que mencionaba el ministro en reiteradas oportunidades respecto a la respuesta. La respuesta la tenemos que dar fuera de los hospitales, de manera inteligente, adecuándonos a los contextos, a los sectores, a las demandas que existen de la ciudadanía, y tenemos que darla también tanto en el ámbito COVID como no COVID, sosteniendo los servicios esenciales en salud. Y finalmente, hoy, sin olvidarnos de que hoy es el Día de la Amistad y que la amistad significa fundamentalmente solidaridad y cuidado, quisiera reconocer muy especialmente al personal de blanco en nombre de todo el sistema de Naciones Unidas y a los primeros respondientes, a todos aquellos que están en la primera línea de respuesta, porque permiten que todos los demás sectores, los más vulnerables, puedan ser mejor cuidados. Y a toda la ciudadanía, a las personas que nos escuchan, no nos olvidemos que la mejor manera hoy de ser amigos es cuidarnos, es quedarnos en casa si nos podemos quedar y cuidar a las personas que queremos y a las personas con las que convivimos, ateniéndonos a todas las normas y a las medidas de distanciamiento físico, al uso de mascarillas que ahora nosotros vamos a proceder a ponernos y al cuidado mutuo en todos los ámbitos. Así que muchas gracias por su participación y seguimos trabajando de la manera más comprometida con toda la ciudadanía del país. Muchas gracias.